Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Ahora estamos en el sexto recapitulatorio, pero antes que nada alguien me dijo que quería ver cómo estaba el gato que tenía, así que hice un pequeño video. Aquí se los dejo y luego empezaremos con el recapitulatorio. Hola y bienvenidos de regreso al recapitulatorio. Después de haber visto esa pelea entre dos titanes, vamos a reflexionar sobre ello, por decir así. Pero antes de empezar el recapitulatorio me gustaría también mencionar que vamos a, recordar un poco de lo que dijimos en el último video, de lo que hemos hecho y del recapitulatorio. Pero dijimos que no hay ninguna cultura que sea más alta que otra. Y en esto nos referimos a que es por el hecho de que no tienen ninguna verdad. Tantas culturas que hay y es un resultado de imponer esa cultura, esas tradiciones en un lugar. Y de tantas que hay que podemos justificar que todas promueven lo mismo, imponerse ante otras. Y esto es lo que generalmente estamos viendo. Pues, es obvio que solo vemos lo que está más a la vista, y no vemos a las que vienen siguiendo esos mismos modelos. Pero aún así creo que esto nos da a entender un poco en la vida política. Así que pasamos con párrafo 35 en el recapitulatorio. El resultado de algo no lo tratamos a profundidad, ya que el resultado es el fin de un propósito. Y como he mencionado antes, es una totalidad, por eso no lo hacemos. Cualquier desacuerdo es natural y su base es la contienda por atener lo mismo. Bajo esta etapa de cognición no puede haber ley absoluta o un estándar de ley, ya que el individuo como el animal se opone a ser corregido. Dejar al individuo y exaltar que su independencia es libertad es omitir un deber previo. Por lo tanto, puede que haya algo de validez en el dicho, entre comillas, cosechas lo que siembras. Párrafo 36. Percepción y saber son dos de una misma rama. La sintaxis, entre paréntesis, la estructura que gobierna la estructura de una oración literaria, cierro el entre paréntesis, supone lo que ya conoce las reglas, solo valida el perjuicio individual. ¿Cómo
el colonial, para excluir, el colonial me refiero en una pregunta, es que no se conoce más allá solo lo colonial. Y lo pongo entre una pregunta. Para excluir, conocer nada más. La regla aquí es la actitud pretenciosa que se observa cuando una persona no hace nada difícil, pero es natural ya que como el sistema económico que promueve vender su materia prima sin hacer uso de sus mismos recursos se basa al constante flujo económico. También el pretencioso toma crédito por lo que no es de él o ella. Esto es una realidad nacional, al punto de ser considerado diestro. Párrafo 37. Si existe algo universal, ¿a qué se parecería? Una pregunta. ¿A ti? Pregunta. ¿A él? Pregunta. ¿A ella? Una pregunta. ¿Vosotros? Pregunta. ¿A ellos? Pregunta. Sería mucho más fácil responder la pregunta en este párrafo si ponemos la naturaleza como un problema del cual deberíamos liberarnos. Reemplazar esa fauna pretenciosa y bullista con una marqueta de cemento, como dicen algunas personas. Fábricas que emplean personas económicamente tiene mucho sentido que elaborar un libro de la naturaleza. Y se me olvida, si existe un río, entonces deberíamos bajar los impuestos a las compañías que ahorran al gobierno el tren de aseo. Párrafo 38. Si esto que se acaba de postular se imagina, deberíamos considerarlo con sus consecuencias, ventajas y debilidades. ¿Y qué entonces? En forma de pregunta. ¿Se viviera mucho mejor si esto se hace? Otra pregunta. Claro, asumiendo que ignoramos lo que sí se dice que es necesario hacer. Hacer esto es como tener los ojos, pero nunca investigar en la óptica de éste. Lo que se ve con valor ahora no se veía con ello unos 100 años atrás. Pareciera que en El Salvador el individuo es tomado como una utilidad del valor. Otros hacen menos él o ella. En esto ni siquiera intentamos que otros estén a la misma página, errónea en mente. En la actualidad nos escondemos para minimizar la vergüenza que este modo de pensar inculca. Es aquí, en la individualidad, donde el deber de los hombres y mujeres del Estado se ausentaron, que la destreza en lo insensato que transvaluó la sensatez de hacer algo. Párrafo 39. Observar estos eventos en la naturaleza se dan por doquier y en sí son tan obvios como parecen. La finalidad de acciones como las que acabamos de mencionar, como objetivas, tienen más que ver con la crueldad, remover, eliminar, aplastar, que con la frase madre naturaleza, entre comillas. O el ser humano querer mejorar la posición de otro que no sea la de él mismo. Párrafo 40. Lo que aquí se dice no debería asombrarnos, caernos como un balde de agua fría, entre comillas. Al contrario, algo que nos da a entender la religión es que algo bendecido promueve las condiciones para el bien. Pero el tercermundista quizás, cuarto ahora, es el que porque es lo que es, porque no es lo otro. Lo peor lo que se puede hacer es presumir que
ser lo contrario al pensamiento tiene como resultado un beneficio. En realidad es un mismo sufrimiento prolongado. Párrafo 41. Supongamos que negamos esto por X número de razones, digamos, ya que un demente haría esto. Estas realidades son las que las ciencias políticas nos familiarizan. Esto se habla por experiencia. Párrafo 42. Es una razón que esta literatura también nos presenta con eventos políticos y no solo estrictos a la condición humana y su enlace de y hacia la naturaleza, tanto como el gobierno genera deuda en sus acciones, por ejemplo, también el individuo. Párrafo 43. Las historias nos proporcionan cientos de ejemplos, más allá como de su devastada naturaleza, para influir al individuo. Para hacernos una vida, demolamos otra. En este actuar, se es animal, al tope de la cadena alimenticia indiscriminadamente. Párrafo 44. Como un pequeño no es consciente de sus acciones, también el individuo puede ser usado con este fin. Por ejemplo, en el afán de mejorar su calidad económica, desvalora otras cosas. Esta fuerza que lo atrae es la polaridad de su orientación. Párrafo 45. Lo bueno y lo malo, ética y un ético, puede trazarse a su inculcación en la niñez. La paciencia y comprensión de sus padres se pegan al carácter. No inculcarle el sentido de investigación y aprendizaje significa que en la adultez sus acciones solo se basarán en un bueno y malo. Cuando tenga que ejercer raciocinio como la sociedad actual lo demanda, el extento de sus acciones la continuación serán cortos, como su entendimiento en esto. Así que, a fin del recapitulatorio, y espero que esto les haya ayudado tal vez a trazar un poco y mantener el objetivo de la literatura, cómo se va desarrollando a lo largo. Y esto lo trato de poner en palabras mucho más simples, más fáciles y más fluidas. Así que, pero eso es lo mismo que quiero dar a entender en los siguientes párrafos. Sin mucho más que decir, gracias por mirar los videos y nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Pasen un buen día. Gracias por visitar el canal y nos miramos dentro de aproximadamente una semana para continuar con la literatura. Pasen un buen día.